Bienvenidos a esta catequesis que vamos a tener hoy acerca del Concilio de Nicea, que se celebró en la Iglesia en el año 325 y surge a raíz del viaje que el Papa León XIV tendrá a finales del mes de noviembre, que es el primer viaje que realiza como pontífice por fuera de Roma. Y algunos me han preguntado, pues precisamente, por qué el Papa León XIV tendrá su primer viaje apostólico a Turquía. Y el motivo es precisamente porque se celebran 1700 años del Concilio de Nicea, que como vamos a ver a lo largo de esta catequesis, pues tuvo un valor importante a nivel histórico en cuanto a realidades dogmáticas y disciplinarias en la vida de la Iglesia. Comencemos por invocar la presencia del Espíritu Santo sobre nosotros, que sea el Espíritu de Dios el que nos suscite este momento de acercamiento a Dios nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz que enriquece, nos mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Comencemos entonces por ubicar a Nicea, que ya no se llama Nicea, se llama Iznik y queda en Turquía, más o menos al sur de Estambul, en la provincia de Bursa, al sureste de Estambul. Aquí les puse un mapa, pueden ver aquí está Estambul y aquí dentro de Turquía, donde está ese punto rojo, queda precisamente Nicea, o pues ahora ya Iznik. Fue una antigua ciudad griega del Asia Menor y se encuentra en el extremo oriental de un lago que tiene el mismo nombre, el lago Iznik. Estamos ubicándonos en el siglo IV, el emperador era Constantino y se estaban generando una serie de circunstancias a nivel del Imperio Romano. En un momento, pues el emperador de Roma, cuando ya todo el Imperio Romano estaba, digámoslo así, ya iba hasta el norte de España, en una ciudad que se llama Finisterre, que era en el mar, donde termina la tierra, pues empezó a caminar hacia Oriente y por eso va y se ubica en una ciudad donde se junta, digámoslo así, Europa con Asia y se llamaba Bizancio la ciudad, después se llamó por Constantino el Grande, se llamó Constantinopla y hoy día se llama Estambul. En ese momento, pues ya el Imperio Romano se había cristianizado mucho, no era el imperio cristiano como voz oficial, el emperador no decía era cristiano, pero el pueblo se fue convirtiendo al cristianismo. Y pues esto también fue generando un poco de divisiones en el seno del cristianismo y generaba unas ciertas tensiones a nivel político, digámoslo así, al punto que lleva al emperador Constantino a que convoque a un concilio ecuménico. Hoy día el concilio ecuménico solo lo convocaría el Papa, pero en ese momento no podemos pensar en que la figura del Papa es la misma figura y el mismo protagonismo que tiene hoy día. De hecho, el Papa en ese momento, el obispo de Roma, no participó del concilio de Nicea porque ya estaba muy enfermo, era el Papa Silvestre I, y envió a dos delegados suyos. En la idea del concilio citado por Constantino era precisamente establecer entonces esa paz religiosa a partir de la unidad en la iglesia. ¿Qué se creía? Hay que tener en cuenta que lo que hoy día profesamos en la fe, que lo decimos tan fácilmente en el credo que rezamos los domingos en la iglesia, pues no fue una cosa que rápido, rápido la iglesia llegó a conclusión, sino que eso tomó propiamente su tiempo. Entonces, ¿qué es propiamente un concilio y qué pretende un concilio a nivel general, podríamos decir? Primero, tenemos que tener en cuenta que el concilio es una asamblea solemne del Colegio de los Obispos que se reúnen en un mismo lugar.
Y por eso, si ustedes toman un poquito la historia de la iglesia, se van a dar cuenta que los concilios reciben el nombre de acuerdo a la ciudad donde el concilio se realiza. Entonces vamos a tener esos primeros concilios que son muy importantes, que son primero el concilio de Nicea, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, y después últimamente, por ejemplo, en el siglo XVI está el concilio de Trento. Luego, a finales del siglo XIX estuvo el Concilio Vaticano I, porque era en la Ciudad del Vaticano. Luego, finalmente, tuvimos el Concilio Vaticano II, pero también por ahí en el siglo XIII hemos tenido concilios que se llamaron lateranenses porque se hicieron en el Laterano, o sea, en la colina laterana. Entonces, el lugar donde el concilio se realice, pues es precisamente el que le da nombre al concilio. Y aquí vale la pena que hagamos una distinción porque seguramente ustedes también han oído otra palabra y es la palabra sínodo. Y son dos realidades distintas, porque el sínodo es un momento de reflexión, es un momento de análisis, de conversación, de plantear un problema particular. Pero el sínodo no ejerce propiamente sobre la iglesia una potestad legislativa para la iglesia. Sin embargo, ha habido sínodos muy significativos a los que un papa ha querido darle un valor importante como de ley. En cambio, el concilio siempre va a convertirse en una realidad legislativa. Lo que el concilio ecuménico determina queda determinado para toda la iglesia. Obviamente hay una reflexión como en el sínodo, pero es el concilio. ¿Y quiénes conforman el concilio? Pues lo conforman el colegio de los obispos, que van a estar unidos en comunión, que tienen al Papa por cabeza y están reunidos en un mismo lugar. ¿Y a qué va a atender el concilio? Porque son muchos los concilios que se han dado a lo largo de la historia de la iglesia, pero van a tender a profundizar y a proyectar el misterio de Dios a partir de elementos a veces disciplinarios, como lo vamos a ver que tuvo este concilio de Nicea, y también en algunos otros casos a nivel teológico, o sea, unas verdades de fe que son las que hoy día en las que nosotros creemos. Concentrémonos entonces pues en el Concilio de Nicea, que es el primero, en el año 325. Precisamente fue un sínodo cristiano, una reflexión cristiana por interés del emperador romano Constantino I, esto es importante, y tuvo lugar entre el 20 de mayo y el 19 de junio del año 325 en la ciudad de Nicea, y por eso recibe precisamente ese nombre, que como vimos hace unos minutos, pues actualmente se llama Iznik y queda en Turquía. Hay que tener en cuenta que para ese momento esta zona era una zona del Imperio Romano. Ese concilio pues fue convocado por el emperador Constantino I, pero no lo presidió Constantino porque en ese momento Constantino ni siquiera estaba bautizado. Fue presidido por el obispo Ocio de Córdoba y no tenemos propiamente claridad en cuántos son los que participaron, porque Constantino invitó a unos 1800 obispos que se dice que en ese momento habían en el mundo, y esos eran los que estaban dentro del Imperio Romano, cerca de unos 1000 obispos en el oriente, cerca de unos 800 en la parte occidental del imperio, pero solo un pequeño número de ese grupo de obispos pues participó. Obviamente no tenemos un número exacto porque no tenemos el mismo control histórico de las personas. Sin embargo, dentro de autores importantes de la época, como es el caso de Eusebio de Cesarea, cuando está narrando la historia, Eusebio de Cesarea es uno de los historiadores antiguos que existen en la historia de la iglesia, pues él habla de que asistieron más de 250. Atanasio de Alejandría dice que habían 318. Atanasio asistió al concilio siendo presbítero. El que era obispo en ese momento de Alejandría era Alejandro, obispo de Alejandría. Y él contó 318 y Eustacio de Antioquía, que es otro de los autores, estimó que eran unos 270. Sin embargo, el número que más ha prevalecido dentro de la historia de la iglesia es el de Atanasio de Alejandría, que contó 318, y por eso incluso en la iglesia oriental se celebra la fiesta de los 318 padres del Concilio de Nicea. Esa parte es importante, digámoslo así, desde el punto de vista histórico. Hay que tener en cuenta, como les decía hace unos minutos, que el obispo de Roma, el Papa Silvestre I, no participó porque estaba
para el momento muy anciano y muy enfermo, él envió dos delegados suyos que se llaman Vito y Vicente. Más allá de sus datos históricos, pues no tenemos propiamente más, porque no fueron propiamente de esas figuras así relevantes y connotadas que la historia nos ha traído de ese concilio. ¿Cuáles entonces son los puntos propiamente que nosotros vamos a encontrar en el concilio de Nicea? Pues vamos a encontrar como dos categorías. En primer lugar, vamos a encontrar unos asuntos de tipo disciplinario. Y en segundo lugar, vamos a encontrar el asunto más relevante, que es propiamente de tipo dogmático, frente a la manifestación de Cristo, a lo que tiene que ver. Y los he dividido un poquito como de acuerdo a la temática. El primero es sobre los clérigos. Hay que entender que clérigos son los diáconos, los presbíteros, que conocemos habitualmente como sacerdotes, y los obispos. Entonces hay una serie de situaciones particulares sobre los clérigos. Como pueden ver, hay 7 puntos concretos en la disciplina de los clérigos. El primero es sobre el tema de la autoprestación. Es hoy día como la mutilación de los que después van a ser elegidos para ser clérigos. Era un punto difícil. ¿Por qué? Porque en ese momento era un momento de crisis, pues había una distinción o una, digámoslo así, una reflexión un poquito compleja, porque Cristo mismo alababa a los eunucos, que decía que asimismo se hicieron eunucos por amor al reino de los cielos, como aparece en Mateo 19:12. Y también en otro momento podríamos decir que Cristo recomendaba la automutilación, cuando dice, si tu mano te hace pecar, córtatela, si tu ojo te hace pecar, sácatelo. O sea, podría parecer así como si Cristo estuviera invitando a esa acción, aunque fuera ejecutada con la mejor intención. Y algunos en ese momento entendieron esa palabra de una manera categórica y de hecho algunos movimientos que después se consideraron heréticos aprobaban y promovían la castración. Habían unos, por ejemplo, que se llamaban los valesianos. Ellos afirmaban que esto era necesario. Incluso hay un personaje muy importante del antiguo, de la iglesia primitiva que se llama Orígenes de Alejandría, que él mismo se castró cuando era joven. Eso aparece en la historia de Orígenes. Es un hombre muy importante porque tiene una reflexión muy importante. O sea, nosotros vemos que esa figura es una figura que eso estaba dentro de la iglesia. ¿Eso se hace o no se hace? Comprendamos el momento en el que eso se está celebrando. El problema de la mutilación, el problema de la castración también de alguna manera. Entonces, por eso Nicea llega a esta afirmación. Si alguien enfermo ha sido operado por médicos o castrado por bárbaros, porque también era un castigo para los que seguían a Cristo, a esos podían permanecer en el clero. Pero si alguno sano se ha castrado a sí mismo, si está inscrito en el clero, será suspendido y no podrá volver a ejercer el ministerio en el futuro. A esa conclusión llega propiamente el concilio de Nicea y por eso la prohibición de la autocastración. La segunda, que ya era un problema, todavía no estamos hablando del celibato en toda la iglesia. Eso también fue una cosa que se fue configurando un poco a lo largo del desarrollo de los primeros siglos, pero ya el Concilio de Nicea prohíbe a todos los miembros del clero de morar con cualquier mujer, excepto que fuera su madre o su hermana o una tía, o una persona fuera de toda sospecha. O sea, ya iban regulando desde ese momento por las dificultades que se podían ir presentando en la iglesia con estas realidades. En tercer lugar, hablan de deponer a quien haya sido ordenado sin examen. Ahí me equivoqué, no es son, sino sin examen. Es decir, algunos que habían sido promovidos al presbiterado sin examen. Es decir, que no reunieran las debidas condiciones. No podemos hablar de ese momento de que hayan unos exámenes de tipo académico como los que hoy día podemos hacer nosotros en el seminario, pero sí tenían que ser unos hombres que tuvieran en alta estima el Evangelio y que conocieran propiamente la fe. Entonces, por eso, si alguno había sido ordenado sin el debido examen, entonces esas personas tendrían que ser sacadas del ministerio.
Luego habla de los lapsis. Los lapsis eran una figura muy particular porque eran aquellas personas que abjuraron de su fe ante la presión de las autoridades romanas. Eso sucedió en unas épocas muy particulares. Entonces, a esas personas que eran contrarias a la figura de los mártires, que eran muy significativos en ese momento, porque los mártires eran los que, y todavía son, los que dan la vida por la fe. En cambio, esos lapsis, que se llamaron así, por eso puse la palabra en latín, eran aquellos que por miedo abjuraban de la fe, pero después cuando pasaban las circunstancias, pues podían haber sido ordenados. Entonces el concilio decretó que quienes hubieran sido ordenados a sabiendas o subrepticiamente de que cayeron en esta realidad, debían ser excluidos del orden de los clérigos, es decir, deben ser depuestos. Fíjense que era un momento significativo. Luego habla de los obispos, sacerdotes y diáconos que no deben pasar de una iglesia a otra y deben ser devueltos si lo intenta. Por iglesia nosotros entendemos lo que hoy día llamamos, por ejemplo, las diócesis o iglesias particulares que también se llaman. Y de hecho, fíjense que eso todavía está en la vida de la iglesia. Los sacerdotes estamos incardinados a una iglesia y pertenecemos, participamos de esa iglesia. Y si nos vamos a pasar a otra iglesia, pues no estoy hablando por fuera de la iglesia católica, sino a otra diócesis, pues tiene que haber un permiso del obispo propio, incluso alguno puede incardinarse, se llama así, en otra iglesia. Y aquí entonces eso generaba pues como una gran conmoción porque habían algunos que se pasaban de un lugar para el otro y a veces hasta sin permisos de los obispos. Y por eso este concilio dice, si alguien se pasó para una iglesia, eso es anulado y debe volver a su iglesia, porque hay un vínculo particular con la comunidad a la que el obispo o el sacerdote o el diácono ha sido asignado. Y confirma otro canon más que a todos los clérigos se les prohíbe salir de su iglesia. O sea, una prohibición formal para los obispos de ordenar a su diócesis a un clérigo que perteneciera a otra diócesis. Fíjese que es una realidad. Si, incluso dice el concilio, si alguien se atreve a apropiarse, ya referencia a los obispos, si alguien se atreve a apropiarse de un miembro de otra iglesia y ordenarlo en la suya, sin el consentimiento del obispo al que pertenecía antes de su partida, la ordenación será nula. Y eso todavía existe en el derecho vigente. Si, por ejemplo, una persona que es de Bogotá y va a ser ordenado para Bogotá y viene a Medellín y lo ordena el de Medellín, hay un impedimento canónico para eso. Fíjese, ya se remonta desde ese momento. ¿Por qué? Porque se daba como ese tráfico de personas de un lado para el otro y entonces ya los clérigos también habían caído en eso, tal vez buscando un poquito, porque humanos somos, buscando un poquito de mayor estabilidad o social o económica o tratando de huir a veces de persecuciones o de cosas, entonces buscaban estar en otra parte. Finalmente, se les prohíbe a los clérigos prestar a interés. Hablaban ya de esa realidad. Muchos inscritos entre los clérigos se han dejado llevar por la codicia y la avaricia. Y eso es lo que castiga el concilio. Si alguno busca un artificio así como prestamista, algún miembro del clero, debe ser depuesto y borrado de los registros. Fíjense que hay una serie de condiciones que pues, no tenemos ocasión de entrar a analizar toda la historia del momento, pero eran las situaciones que ya se venían presentando en ese tiempo. Luego aparece un canon particular sobre los diáconos. Recuerden que los clérigos son los diáconos, los presbíteros y los obispos. Todavía todos los presbíteros hemos recibido, antes de ser presbíteros, el diaconado como un modo transitorio hacia el presbiterado, pero hay también ya diáconos permanentes. Y en esa época, hasta el siglo VII, los diáconos permanentes tenían un papel muy importante en la vida de la iglesia. Ya después, por culpa del mal manejo del diaconado, se perdió y luego el Concilio Vaticano volvió a rescatar la figura del diaconado permanente, que es una figura muy bonita y muy significativa. Pero aquí entonces el concilio recuerda a los diáconos su posición subordinada con respecto a los sacerdotes. No administrarán la Eucaristía a presbíteros, ni la tocarán delante de ellos, ni se sentarán entre los presbíteros. Es decir, quieren manifestar
el nivel jerárquico de la figura del obispo, del presbítero y del diácono. Y en ese momento ya se presentaban una serie de circunstancias por las cuales los diáconos querían ponerse por encima de los sacerdotes y el concilio va y frena esta circunstancia porque el sentido de los diáconos era para la atención a los más pobres en la vida de la iglesia y seguramente en ese momento algunos ya se fueron concentrando más como en una acción litúrgica y de protagonismo en la vida de la iglesia. Por eso tiene esa afirmación fuerte sobre los diáconos. Luego, sobre los obispos, el concilio determina concretamente tres cosas. La primera, con respecto a las elecciones episcopales, o la ordenación de un obispo debe realizarse en ese momento por todos los obispos de la provincia, pero en caso de urgencia, por al menos tres obispos. Y la confirmación la debía hacer el obispo metropolitano. La idea es que un obispo sea nombrado por esos obispos que formaban la provincia, o sea, los que eran más cerquita. Y luego quedó esa norma que todavía hoy día es vigente cuando cuando alguien va a ser ordenado obispo, mínimo deben haber tres obispos que son co-consagrantes, o sea, el obispo que consagra y otros dos. Y eso todavía es una norma vigente para eso. En este momento, pues ya no son los obispos de la provincia los que designan al ordenado, ya después por los cambios de la historia lo hace el romano pontífice, pero por presentación de los obispos de una determinada región. Luego aparece una figura muy importante porque es lo que se llama el derecho de prevalencia de la iglesia de Alejandría y la iglesia de Antioquía, que es similar a Roma. Es lo que hoy día llamamos los patriarcados. Eran grandes patriarcados que existían frente a los cuales los obispos vecinos estaban en cierta medida subordinados. Los patriarcas todavía existen, pero hoy sabemos que el obispo de Roma siempre ha tenido un reconocimiento por ser la sede de Pedro, pero va ganando a lo largo de la historia pues una preponderancia mayor. Nosotros no podemos pensar, hoy por ejemplo, cuando celebramos la fiesta de San León Magno, que ese León, Papa, va a tener la misma relevancia social y política que tiene hoy día la figura del Papa León XIV. Era un momento distinto. Pero entonces aquí se conoce o se determina la prevalencia de estas dos iglesias. ¿Por qué? Porque eran iglesias muy significativas para esa comunidad de Oriente. Y finalmente también hay una confirmación del obispo de Jerusalén. En ese momento Jerusalén se llamaba Aelia, y la diócesis de Aelia, el obispo de Aelia, y es lo que hoy conocemos como Jerusalén. ¿Por qué? Por ser propiamente la Tierra Santa. Pues ahí tenemos varios aspectos que el concilio delimita desde el punto de vista disciplinario sobre los clérigos, sobre los diáconos y sobre los obispos. Luego aparece un tema sobre los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Los catecúmenos son aquellos que, personas adultas que están preparándose para recibir el sacramento del bautismo. Y una vez que son bautizados, se convierten en neófitos, o sea, son nuevos propiamente en la fe. Entonces los catecúmenos eran un grupo grande, tengamos en cuenta que para ese momento pues todavía no era tan común el bautismo de los niños, la mayoría de los cristianos eran personas adultas, entonces los catecúmenos tenían un papel importante en la iglesia y tenían un reconocimiento dentro de la vida de la iglesia, pero había que generar unas normas disciplinarias que generaran esa figura. Entonces el concilio establece unas reglas que deben observarse para la ordenación de catecúmenos conversos, es decir, aquellos que ya eran bautizados, llaman neófitos, y que inmediatamente querían que fueran ordenados o como presbíteros o como obispos. Y entonces, desde siempre se ha manifestado que no se pueden propiamente ordenar aquellos que están recién bautizados, con el ánimo de que vivan su experiencia cristiana, porque venían de una vida pagana y una vez que se bautizaban, pues también tenían, digámoslo así, que aprender a vivir la vida cristiana antes de ser elevados al episcopado o al presbiterado. Y se ve que por las circunstancias que se dieron en ese momento, pues la realidad no fue muy positiva. Entonces, por eso el concilio de Nicea vuelve a afirmar la importancia de que no se ordenen a los recién bautizados, a los que recién empiezan la vida cristiana. Y luego también habla de la penitencia que se ha de poner a los catecúmenos que apostataron bajo la persecución. Ahora les hablaba precisamente
de esa figura de los lapsis, que eran aquellos cristianos que habían tenido que apostatar. Pero aquí se trata de catecúmenos, estaban conociendo la fe, ellos no eran bautizados, pero también los perseguían y también algunos de ellos seguramente apostataron. Apostatar es negar completamente la fe, eso significa la palabra apostatar. Entonces, por eso advierte que a quienes, a catecúmenos que hayan apostatado, habría que ponerlos 3 años como oyentes antes de participar como orantes, es decir, los separaban un poco de la vida de la comunidad. Luego tiene dos puntos sobre la excomunión. Primero, respecto a quienes sean clérigos o laicos que hayan sido excomulgados. Entonces advierte, pues la sentencia debe ser respetada por los obispos de cada provincia, conforme al cano que prohíbe la admisión de quienes han sido expulsados por algún otro. O sea, la expulsión, la excomunión siempre ha existido en la vida de la iglesia, que era sacar la persona de la comunidad por algún gesto o algún acto o alguna realidad que no era concorde con el Evangelio. Entonces se manifiesta en el concilio la necesidad de que cuando alguien vaya a volver a la comunión con la iglesia, pues tendría que haber una deliberación, el debido examen, que se investigue, que sea dirigida por todos los obispos de la provincia. O sea, era cuidar la comunidad de que no se facilitaran creencias que no fueran claras y fundamentadas en la fe. Entonces, por eso a cada uno le daban como eso. Si alguien fue excomulgado antes de volver a la comunión, no es suficiente con que diga, "Ah, no, me arrepentí ya", sino que había la necesidad de un debido proceso que tenían que aprobar los obispos de la provincia. Y sobre la excomunión también, pues se habla de un tema que todavía es vigente, que es la indulgencia a conceder a las personas excomulgadas que se hallan en peligro de muerte. Es decir, la figura respecto a los moribundos. Si hay una persona que estaba excomulgada y entra en estado de gravedad que lo pueda llevar a la muerte, entonces podía recibir la absolución y recibir el viático, es decir, la última comunión. Pero en caso de que ese moribundo o esa persona que estaba agónica se recuperara, pues tendría que entrar otra vez a lo primero que decíamos, a la consideración de esa realidad. Esa realidad todavía hoy día es vigente. Cuando uno llega ante una persona que por un motivo u otro está excomulgada, el sacerdote que llega a confesarle, pues le puede absolver, le puede levantarles comunión y le puede dar la unción de los enfermos y la comunión. Luego aparecen estas cuatro figuras dentro de estos asuntos disciplinarios. Vemos que las tres primeras es en relación a herejías que habían en ese momento. Primero, la readmisión de los que se denominaban novacianos. Los novacianos eh, era una figura propuesta en el siglo III por un hombre que se llamaba Novaciano, por eso a sus seguidores lo llamaban novacianos, incluso es considerado un antipapa y negaba la absolución de los lapsis, que son estos que ahora les mencionaba, pero afirmaba que la iglesia no tenía poder para autorizar la vuelta a la comunión de los cristianos bautizados que renegaron de la fe en la persecución, o los que habían cometido algún pecado mortal, o los que habían celebrado un segundo matrimonio. De ahí surge una figura que aparece en los primeros siglos, que llaman cátaros, y luego vuelven a aparecer con San Bernardo de Claraval por ahí en el siglo XII o XIII, que son los que se sienten puros. Es una figura importante. Entonces, como Novaciano decía que quien hubiera pecado definitivamente no podía ser admitido por nadie, pues el concilio determina no. Hay posibilidad de la conversión, incluso de aquellos clérigos que por algún motivo hubieran incurrido en una de esas realidades, que cayeron en un pecado mortal o algo, pero luego entonces tienen que presentar un compromiso por escrito, tienen que someterse a los obispos. Es decir, el concilio va generando esa figura para lograr otra vez vincular a la persona propiamente a la vida de la iglesia. Incluso considera, si es clérigo, puede ser readmitido de acuerdo a las circunstancias o podrá ser depuesto definitivamente, pero ya se entrarán a considerar esas circunstancias. Luego también otro de los cánones es sobre los paulanistas, que eran los partidarios de un tal Pablo de Samosata.
deben ser rebautizados y las diaconisas que habían en ese momento contadas entre los laicos. Entonces mostraba dentro de esa herejía también que generó Pablo de Samosata, eh, bautizaba, pero bautizaba no en el nombre de la Trinidad y por eso determinan no están bautizados y aquellos que estén inscritos entre el clero pues no gozan del sacramento del orden, porque si el bautismo es inválido, pues la ordenación va a ser inválida, porque el bautizo es la puerta de los demás sacramentos. Entonces, lo primero es, hay que rebautizarlos, y luego aquellos clérigos, que aquellas personas que han sido ordenadas, por tanto, que son clérigos, pues después de una investigación, si se demuestra que no son aptos, no pueden ser ordenados clérigos. Pero si por el contrario se demuestra que son aptos, pues el obispo considerará que pueden ser bautizados. En cambio, con las diaconisas de ese momento que cayeron en esta realidad, sí se determinó que se considerarían laicas, aunque tengan que ser rebautizadas. Luego viene unas penitencias a los que apoyaron a Licinio. Licinio fue uno que hizo pues mucho mal a los cristianos del momento y algunos apostataron por la persecución de Licinio. Y el, 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 el concilio pues genera una penitencia para esas personas que por la persecución de Licinio apostataron de la fe y determina que tienen que pasar 3 años entre los oyentes y 7 años serán postrados y 2 años participarán con el pueblo en las oraciones, aunque no en la ofrenda. Son momentos distintos en la participación de la liturgia. E incluso hay otro canon más con respecto a la penitencia que se ha de imponer a quienes apoyaron a Licinio en la guerra contra los cristianos. Como pueden ver, pues esos tres elementos se tratan de circunstancias de quienes por un motivo u otro cayeron en una herejía y en un momento se apartaron propiamente de la vida de la iglesia, sea con los novacianos, sea con los paulanistas, sea porque por miedo o por propia apoyaron a Licinio, ese perseguidor. Y finalmente, dentro de estas normas de tipo disciplinario, pues hace referencia a que los domingos y en Pentecostés todos deben orar de pie y no arrodillados, manifestando y dándole ya un valor muy importante al domingo y a esta particularidad de Pentecostés. Bueno, como pueden ver, pero aquí me parece importante, todos estos puntos, unos 20 puntos, son en referencia a aspectos de tipo disciplinario que es importante entender cómo las comunidades en cualquier época de la historia pues han tenido una serie de circunstancias que han ido marcando la unidad misma de la iglesia, que no es fácil de llegar. Piense, por ejemplo, hoy día es una cosa muy bonita, cuando usted está celebrando la Pascua, todos los cristianos están celebrando la misma Pascua, estamos celebrando las mismas lecturas. Hoy en la Iglesia Universal se celebró el mismo santo y bueno, son cosas que nos van uniendo y es muy bonito cuando profesamos la fe, estamos diciendo todo lo mismo, independiente del lugar o de la lengua en la que se esté profesando la fe. Pero entendamos que eso no ha sido una cosa fácil. La misma vida de los clérigos, pues no es una cosa que se organizó de la noche a la mañana, sino que a lo largo de los concilios, este es el primero ecuménico, pero luego van a aparecer otra serie de concilios que van a dar otras recomendaciones. Eso sobre los asuntos de tipo disciplinario. Pero luego viene el asunto de tipo dogmático, que es propiamente el más importante de todo lo que en el concilio de Nicea se decretó. ¿Por qué? Porque el tema era sobre la naturaleza del Hijo en relación con el Padre. En particular, la formulación o la pregunta era si el Hijo había sido engendrado por el Padre desde su propio ser y por tanto no tenía principio, o había sido creado de la nada y por lo tanto tenía un principio. Fíjense que pues hoy día esto nos parece muy común en el credo, pero en ese momento genera una brecha muy grande en la vida de la iglesia. Aparece un personaje que se llama Arrio y con él la herejía del arrianismo. Fíjese que pues he querido hacerles aquí como tres cosas claves como para que entendamos propiamente la herejía de Arrio. Primero, sostenía que Cristo venía de la nada y que antes del nacimiento no existía y que era capaz del bien y del mal, en una palabra, que el Hijo de Dios era una criatura.
o sea, era creado. En segundo lugar, afirmaba que Cristo había sido la primera creación de Dios antes del inicio de los tiempos. Y en tercer lugar, que Cristo no era eterno, no era Dios mismo. En otras palabras, desconocía la inmortalidad de Cristo. Y Cristo, pues creado por Dios, un hombre distinto a nosotros, pero no podía ser verdadero Dios y verdadero hombre. Fíjense lo que eso significa para la vida de la iglesia. ¿Cómo sería de grande la herejía de Arrio, que es la peor crisis que la iglesia ha sufrido en su historia? Porque el 75% de la iglesia del momento se fue con la teoría de Arrio, incluidos diáconos y presbíteros y obispos. O sea, mucha gente cayó en la figura del arrianismo, incluso hay personajes importantes como Eusebio de Cesarea, del que mencionábamos ahora, que es el historiador de ese momento, del siglo IV, que en un momento apoyó a Arrio, después ya cae en cuenta del error y se separa. Pero fíjense lo que esto significa, o sea, que Jesucristo es una especie, si vamos a la, al mundo griego, una especie como de Hércules, nace hombre, pero luego Zeus lo hace Dios. Entonces era propiamente como esta misma figura que va a presentar Arrio. Por eso el arrianismo fue muy importante y eso generó conflictos y divisiones entre los cristianos, al punto que estaban desestabilizando propiamente el concilio, la vida de la iglesia y obviamente la sociedad. Pero entonces el concilio tiene que entrar a analizar precisamente este tema. Los otros temas que les acabo de plantear son temas disciplinarios, no son fáciles. Quien haya tenido que hacer un reglamento interno de trabajo sabe que ese no es un tema fácil. Pero pues no deja de ser realidades que pueden ser mutables, es decir, cambian. Hoy están estas circunstancias, mañana están aquellas otras. Pero aquí estamos hablando de una verdad fundamental de la fe, sobre todo frente a la figura de Cristo. Y por eso entonces se llega precisamente a la afirmación de lo de lo que nosotros tenemos que creer, que en honor a la verdad es lo que en el credo manifestamos. Y por eso el credo que nosotros rezamos se llama el credo niceno-constantinopolitano. Nicea porque es el primer concilio y Constantinopla viene siendo el cuarto, pero ya ahí completa el credo. Enseguida en la otra diapositiva les voy a mostrar hasta ese momento cómo va el credo de Nicea, que es casi lo mismo de lo que rezamos hoy día, pero queda faltando algunos elementos que Constantinopla más adelante va a agregar. Fíjense, las afirmaciones de Arrio, ¿qué problema tienen? Es que se desconoce la misma salvación. ¿Por qué? ¿Por qué nos puede salvar Cristo? ¿Y por qué los efectos de la acción de Cristo son salvíficos? Porque es Dios mismo. Ningún hombre nos puede salvar, solo Dios mismo nos puede salvar. Entonces, desconocer la divinidad de Cristo era desconocer la salvación obrada por Jesucristo. Es de las condiciones que eso va a tener. Eh, por eso aparecen entonces las afirmaciones del concilio. El concilio afirma estas dos grandes realidades. Primero, que Cristo tiene una doble naturaleza, humana y divina, y por tanto, Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Primera afirmación. Segundo, se declara dogmáticamente que el Hijo fue engendrado y no creado, siendo consubstancial con el Padre, es decir, de su misma sustancia. Eso para los fanáticos del griego se llama homoousios, es decir, que es consustancial de la misma naturaleza del Padre. En lo primero, estamos hablando de la doble naturaleza, Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y fíjense que no crean ustedes que apenas se acabó el concilio, pues eso quedó sano y tranquilo, siguieron las circunstancias. Por eso más adelante, en el concilio de Éfeso, el 425 me parece, bueno, la fecha bórrenla, no recuerdo de preciso, pero el concilio de Éfeso que siguió a Nicea, se determina que María es Theotokos, es decir, Madre de Dios, porque al ser Jesús verdadero Dios y verdadero hombre, entonces viene esta primera afirmación que es muy importante, porque todos los dogmas marianos lo único que pretenden es ratificar una verdad sobre Cristo,
No podemos perder nosotros ese norte. Entonces, cuando se dice que María es Madre de Dios, se está ratificando esta realidad que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. En Cristo se dan dos naturalezas, la humana y la divina. Y por eso hay una serie de figuras de los iconos que ustedes ven que Jesús está bendiciendo con la mano en esta posición. Incluso estos dos dedos de Cristo, si ven algunos iconos orientales, tiene como un anillo, una argollita que los agarra. Eso no es una cosa como que se le ocurrió al pintor por muy creativo, sino que está diciendo que están estos tres dedos juntos, son las tres personas de la Trinidad. Y estos dos dedos juntos expresa que en Cristo están las dos naturalezas, la humana y la divina. Y por eso cuando se juntan, aparece que son indivisibles, es decir, que es lo que se llama la unión hipostática, la unión de las dos naturalezas, Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre. Y además se habla entonces de que el Hijo fue engendrado y no creado, de la misma naturaleza del Padre, reconociendo lo que, o contradiciendo mejor, lo que Arrio estaba diciendo de que Cristo no era eterno, de que Cristo no era Dios mismo. Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Y todavía démonos cuenta, y lo van a ver enseguida en el credo, que la figura del Espíritu Santo todavía no está ahí muy precisa, que lo va a definir después Calcedonia. Perdón, Constantinopla. Por eso el credo que rezamos se llama niceno-constantinopolitano, porque ya allí se va a definir: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Fíjese que ya es una figura sobre el Espíritu, pero aquí todavía en Nicea, pues en la concentración está precisamente en la figura de Cristo. Entonces, por eso utiliza la palabra engendrado, no creado, para explicitar que Cristo es consubstancial con el Padre, es decir, de la misma sustancia que el Padre, es decir, es igual al Padre. Y luego más adelante va a decir lo mismo del Espíritu. Por eso no podemos pensar que el Padre es más que el Hijo, que el Hijo es más que el Padre, porque ese es el misterio precisamente de la Trinidad, que luego San Agustín, años más adelante, pues va a tratar de iluminar un poquito ese misterio. Entonces, ¿qué es lo que propiamente dice el credo de Nicea? Fíjense ustedes, lo voy a leer y podrán darse cuenta que es más o menos lo que nosotros rezamos hoy día en la profesión de fe que hacemos cada domingo en la iglesia. Entonces, Nicea determina y se vuelve ya un dogma de fe para toda la Iglesia Católica. Creemos en un solo Dios, Padre omnipotente, creador de todas las cosas visibles y de las invisibles. Muy bien, eso no entró en duda nunca. Digámoslo, ya era una verdad de fe que era clara para toda la iglesia. Pero todo lo que va a seguir frente a Jesucristo, entonces es lo que logra la grandeza del concilio que lo podamos determinar. Fíjense que presenta a Jesucristo como Kyrios, es decir, como Señor, y en un solo Señor, Jesucristo. Primera gran afirmación. Segundo, Hijo de Dios, pero luego nacido unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre. Y viene una serie de afirmaciones en torno a la divinidad de Cristo. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Y aquí viene la afirmación que contradice a Arrio: nacido, no hecho de una sola sustancia con el Padre, lo que en griego les decía ahorita que se llama homoousios, porque en él todas las cosas fueron hechas. Ahí me faltó en él, porque en él todas las cosas fueron hechas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, el cual por nuestra salvación, fíjense que es el otro tema que desconocía Arrio, porque si no era, si es criatura no puede salvar, pero como es Dios salva, por nuestra salvación descendió, se encarnó, se hizo hombre, padeció, resucitó al tercer día, subió a los cielos y ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Fíjense, esa formulación de ese párrafo que nosotros decimos con mucha facilidad, pero van a marcar el centro particular de lo que es nuestra fe, en la cual reconocemos en Cristo que es verdadero Dios y verdadero hombre, pero que Cristo es de la misma naturaleza del Padre. Fíjese usted cómo es la figura. ¿Por qué? Porque es consustancial con el Padre, es decir, homoousios.
y luego habla solo del Espíritu Santo esta frase, que como les digo, por eso el credo de nosotros se llama niceno-constantinopolitano, porque ya va a ser Constantinopla la que va a entrar a definir esta figura del Espíritu Santo. Y además agregan a ese credo en el Nicea los que en cambio dicen, hubo un tiempo en que no fue y antes de nacer no era y que fue hecho de la nada, o dicen que Dios es de otra sustancia o esencia, o cambiable o mudable, los anatemiza la Iglesia Católica. Es decir, concretamente con ese párrafo contradicen la explicación, toda la doctrina de Arrio y de los seguidores de Arrio en ese momento. En conclusión, se sirve Nicea para entrar a lo que es el fundamento central de nuestra fe, el reconocimiento de Cristo como Salvador. ¿Por qué? Porque es verdadero Dios y verdadero hombre, porque hace parte de la misma naturaleza del Padre, porque es engendrado y no creado, porque se ha encarnado Dios y ha hecho hombre para salvar al hombre. Y esa figura, pues es una figura que nosotros tenemos que siempre profundizar, porque con facilidad podemos caer también nosotros en herejías de pensar que Cristo pues es un profeta más o que Cristo es un gran personaje sociológico, un gran personaje de la historia, pero no un personaje que nos lleva a la transformación, a la renovación y en última instancia a la salvación. Bueno, espero que con esta breve reflexión que he podido compartir con ustedes hoy, pues comprendamos el valor y podamos seguir incluso un poco la visita del Papa León, que va a ser una visita importante porque es invitarnos a todos a volver a la centralidad de la fe. Yo pienso que cada vez la Iglesia necesita volver a la centralidad de la fe. Con mucha facilidad podemos caer en discursos sociológicos o en discursos mágicos o buscar cosas que no son esenciales de la fe. Y tenemos que ir cada vez más a lo que hizo que tantos hombres y mujeres hasta entregaran su vida, la esencia de la fe. Terminemos encomendándonos a la Madre de Dios y Madre nuestra, la Santísima Virgen María. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, Virgen gloriosa y bendita. Amén. La bendición de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre.